Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy con los escotes y facing o vistas. Los escotes más conocidos son los escotes redondos, el escote en V y el escote cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Simplemente es la forma, porque el método de hacerlos es el mismo. ¿Cuál es el método que se utiliza? ¿O cuál es la regla que se aplica? Que en los hombros se marca la misma medida en el hombro delantero y en el hombro trasero. ¿Por qué? Porque deben de coincidir en tamaños. Si se les resta al escote delantero 1 pulgada, eso mismo le tienes que restarle al escote trasero, porque deben de coincidir en tamaño. Entonces, por lo regular, cuando se trabajan con escotes, muchas veces tenemos abotonaduras, ya sea en la parte delantera o en la parte trasera. Siempre se necesita, o por lo regular, siempre se necesita una abertura para poder entrar al cuerpo, salvo que las telas sean elásticas. Entonces, ¿cuál es la norma que se utiliza o la regla que se utiliza para trabajar con las extensiones de abotonaduras? Para las extensiones de abotonaduras, esta es la regla que se utiliza a nivel industrial. La mitad del tamaño del botón más 3/8. Por eso, antes de hacer unas prácticas o una pieza, siempre debemos tener en cuenta qué tamaño de botón es el que vamos a utilizar para hacer la extensión de abotonadura. Entonces, medimos el tamaño del botón, tomamos la mitad del tamaño del botón y le sumamos 3/8. Esa medida es la que vamos a aumentar a todo el largo de la abotonadura, que es lo que llamamos extensión de abotonadura. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar entonces con los escotes. Para trabajar el escote redondo, que es el más básico y simple de todos, no hay una regla per se. ¿Por qué no hay una regla per se? Porque tú puedes darle la profundidad al escote que tú deseas. Hay escotes más discretos, hay escotes más pronunciados. Entonces, vamos a trabajar un escote promedio. En la parte del hombro delantero voy a marcar 1 pulgada. En la parte del centro del frente voy a profundizar 4 pulgadas. Y con la ayuda de una regla curva o francesa, vamos a hacer el escote lo más redondo posible, porque es el nombre que estamos trabajando, escote redondo. Entonces, a partir de ese escote, ya todo lo que está fuera de la línea no existe. Lo mismo hacemos con el trasero. En la parte del hombro vamos a aplicar la regla de marcar la misma medida, que fue 1 pulgada. Pero en la parte del centro trasero, como los escotes, como lo vemos en la imagen aquí, el escote trasero está más alto, entonces vamos a hacer eso mismo aquí. En la parte del centro trasero vamos a marcar 1 pulgada. Y eso lo vamos a trazar utilizando la regla francesa de esta forma. Entonces, ya teniendo el tamaño del escote, vamos a marcar lo que llamamos facing o vistas. ¿Qué son las vistas o facing? Es la pieza que se utiliza para limpiar los bordes. Con eso es que le damos terminación a las piezas. Los facing tienen un tamaño promedio a partir de 2 pulgadas. Entonces vamos a darle un margen, una medida de 2,5 pulgadas en la parte del hombro. Lo voy a marcar
partiendo desde el escote, porque ya como dije anteriormente, todo lo demás no existe. Y en el centro del frente, como es más grandecito, voy a marcarle 3 pulgadas. Con esto también voy a trazar, con la ayuda de la regla, una forma similar al escote. No tiene que ser igual. Entonces, ¿por qué digo que no tiene que ser igual? Porque si se fijan, aquí es más, aquí tengo menos y aquí tengo más. Aquí tengo 2,5, aquí debo de tener como algunas 2 pulgadas y cuarto. Vamos a ver. Exacto, tengo 2 pulgadas y cuarto. No importa. Lo que sí, esto es la parte que debemos cortar como pieza individual. Este espacio que tengo aquí es lo que llamamos vista o facing. Entonces vamos con la parte trasera, que es igual pero diferente. Vamos a marcar en la línea del hombro 2,5 pulgadas. ¿Que por qué 2,5 pulgadas? Porque es lo mismo que marqué en el delantero. Y en la parte del centro trasero voy a profundizar 5 pulgadas. ¿Que por qué más grande la parte trasera? Vamos a verlo ahora mismo. Y voy a trazar mi línea. ¿Que por qué más profundo en la parte trasera? Porque cuando colocamos esta pieza, este escote, sobre este escote, si yo hago esa pieza corta, a la hora de yo colocar la pieza en una percha, el facing trasero me va a quedar justamente por encima del escote y va a perder elegancia o va a perder parte de la estética. Por eso el facing debe de cubrir todo ese margen del escote, que el facing sea más profundo que el escote delantero para que estéticamente se vea agradable. Entonces esa es la parte del escote o facing si no tiene extensión de abotonadura. Si notan, ahí yo no tengo extensión de abotonadura por ningún lado. Entonces, si yo quiero que mi pieza tenga extensión de abotonadura, voy a dar la extensión de abotonadura antes de yo hacer el facing. Vamos a hacerlo con otro color para que se vea la extensión. Voy a dar una extensión de 3/4. Entonces, las extensiones de abotonadura deben de darse hasta el largo total de la pieza. Por eso, en este caso, lo tracé hasta el largo total de la pieza, que es hasta la cadera. Entonces, como dije anteriormente, que tiene un tamaño promedio de 2 pulgadas, a partir de la línea del centro trasero, no de la extensión, voy a marcar una extensión de 2 pulgadas hacia adentro. Entonces voy a trazar una línea, la voy a trazar intermitente para que vean la diferencia entre uno y otro. Entonces cuando esté aproximadamente por la altura de la pinza, voy a trazar una línea que me conecte el límite del facing o de la vista con la curva, para que se vea orgánica, que no se vea una línea cortada. Voy a borrar esta para que tenga más visión. Entonces, este es el facing o vista que se utiliza siempre y cuando las piezas tengan abotonaduras, ya sea en la parte delantera o en la parte trasera.
es lo que llamamos vista o facing. Entonces aquí tenemos 4 piezas. Tenemos el facing trasero, que debe de ir hasta la extensión de abotonadura, y en la parte de arriba, como habíamos hablado, se borra en el cuerpo, no en el mecánico. Lo borré aquí para que se vea. Entonces tenemos 2 piezas. Tenemos el facing trasero, que también esta línea habría que borrarla cuando se hace el facing, el limpio, y la pieza trasera, que es este, cuerpo trasero y facing trasero. Entonces aquí tenemos igual. Voy a borrar esta pieza para que se vea, se marque, vea. Entonces aquí tenemos el cuerpo delantero, que debe de llegar todo esto hasta el escote, y tenemos el facing o vista delantera, que es simplemente esa pieza hasta ahí. A partir de ahí es que se le agrega el margen de costura, que como acordamos en todos los pasos, en el escote 1/4, en los hombros media pulgada, en los reboques de sisa, si lleva manga, media pulgada, si no lleva mangas, 1/4. Entonces los costados 3/4 y ruedos 2 pulgadas. Eso es lo que se utiliza por lo regular en nuestras costuras. Vamos a convertir este facing en un facing corrido. ¿Qué son los facing corridos? Los facing corridos son los que se utilizan cuando no tenemos mangas. Entonces hay que limpiar esta parte de aquí. Recuerden que hablamos de que los facing es la parte que se utiliza como limpieza para los bordes. Entonces el escote es un borde, y si el reboque de sisa no tiene mangas, también sería un borde. O sea que voy a borrar esta línea para convertir entonces el facing en un facing corrido. En la parte del escote, del costado, perdón, voy a marcar 2 pulgadas y voy a conectarlo con las 3 pulgadas que bajé en el centro delantero. ¿Cómo lo voy a conectar? Lo puedo conectar a mano alzada o lo puedo conectar con regla. Vamos a trazarlo a mano alzada y ya. Si lo quieres trabajar así, es permitido. Si le quieres dar otra forma, más curva hacia arriba, porque no tienes tela o porque no tienes papel, simplemente es hacerlo así. Pero prácticamente es lo mismo. Así que con esto es que se limpiaría si no utilizas mangas. ¿Qué más hay que les faltaría a esta pieza? Restarle 1/8 a toda la parte alta de la sisa. Voy a marcarlo un poquito más grande para que se vea la diferencia, porque 1/8 con felpas es muy grueso. Entonces es restar 1/8 a esta parte de la sisa, que se vaya perdiendo en la curva. ¿Que para qué se le hace esa profundidad al facing corrido? Para que no salga la tela a la hora de coser. Se ve muy desagradable que en bordes la parte interna salga a la parte externa. Visualmente se ve poco estético. Entonces, de la misma forma se trabaja el facing corrido en la parte trasera. Si no tenemos mangas, como habíamos hablado, simplemente voy a borrar esa parte aquí, y la misma medida que tú marcaste en el costado, que en mi caso fueron 2 pulgadas, es lo mismo que voy a marcar en el costado trasero. Voy a marcar esas 2 pulgadas y voy a trazar una línea. ¿Qué debo tener en cuenta aquí?
en esa curva, cuando haga la curva, que no me toque la pinza, porque si toca la pinza, entonces debo hacer la misma forma de la pinza para que entonces el facing o la vista no me quede grande. Lo mismo debo hacer aquí, restarle 1/8 a toda la parte alta de la sisa. Recuerden que dije que lo voy a marcar aquí más grande para que se vea por la felpa. Entonces es restarle 1/8 a la parte alta, y cuando llegue a la curva fusiono las líneas. Bien, entonces tenemos facing corrido trasero y facing corrido delantero. Cualquier duda me avisan o vuelven a ver el video. Bye.